Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Sostuve la caja en mis manos, sintiendo su peso no solo en mi brazo, sino también en mi alma, como si fuera un regalo que representaba toda mi dedicación y el amor que aún sentía por Clara. Pero la sonrisa de Ellie Grant me recordó que no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Miren quién viene con lo que parece un regalo muy considerado, dijo, y apenas puedo describir el tono de desdén mezclado con arrogancia, como si se divirtiera por dentro. Su mirada estaba fija en la caja, como si hubiera visto una presa indefensa, lista para ser devorada. Debería haber ignorado esa mirada, pero no pude. Algo en ese momento me hizo sentir que, de alguna manera, él sabía algo que yo desconocía, como si hubiera estado esperando ese momento exacto para asestar el golpe fatal. ¿No te vas a quedar ahí? ¿Vas a entrar? Preguntó Ellie con voz falsa y llena de sarcasmo. Respiré hondo, intentando contener mi creciente nerviosismo. Sí, claro, respondí, intentando mantener la compostura. No podía mostrar debilidad. Ahora no. Pasé junto a él, ignorando la risa ahogada que intentaba reprimir, y me dirigí a la oficina de Clara. El pasillo estaba en silencio, con ese eco típico de las grandes oficinas corporativas. Cada paso me hacía sentir más pesado, como si el destino ya me estuviera empujando hacia una dirección que no quería. Al llegar a la puerta de su oficina, vi algo que no había imaginado, algo que jamás podría haber predicho, ni siquiera en una pesadilla. Lo que debería haber sido un simple momento de celebración se convirtió en una escena de traición explícita. Clara estaba con el director ejecutivo, Nathan Wolf, en un beso que pareció consumirlos por completo. No fue solo un beso. Fue una rendición. Una forma de poder que pareció avergonzarme aún más. No sabía qué hacer. Mi corazón, que antes latía desbocado por la sorpresa, ahora estaba quieto, como si mi cuerpo se hubiera desconectado de la realidad. El sonido de la puerta cerrándose tras mí fue suficiente para que retrocedieran, pero no antes de que me vieran. No dije ni una palabra, ni reaccioné de ninguna manera. Ya no controlaba la situación. Solo me di la vuelta y me fui, dejando atrás lo que creía mi vida idealizada. Solo quería salir de allí, lejos de ese dolor que sentía tanto físico como emocional. Ellie estaba afuera, como un espectador, y su expresión solo confirmó lo que ya sabía. Lo había visto todo. Ya no se trataba solo de Clara y Nathan. Se trataba del juego sucio que apenas empezaba a comprender. Me miró con desprecio, la mirada de quien sabe que ha perdido. Al salir del edificio, bloqueé todas mis tarjetas, cambié las cerraduras e intenté reconstruir mi dignidad. Pero lo que nadie esperaba era que esto fuera solo el comienzo de un largo camino para reconstruirme. Lo que ocurrió en esa habitación fue la gota que colmó el vaso. Ya no era el hombre que simplemente se preguntaba qué había pasado. Me convertiría en alguien completamente diferente. Alguien con un propósito claro, demostrarles a todos que incluso el hombre más roto puede levantarse de nuevo. Y eso es exactamente lo que haría. No sabía qué hacer con el joyero. Estaba allí, todavía aferrado a mi mano, pero ya no significaba nada. El regalo que había hecho con tanto cariño, con tanto amor, parecía una broma cruel, un símbolo de todo lo que no había visto. El peso del joyero no era nada comparado con el peso de lo que acababa de presenciar. Ellie, ese idiota, me observaba como si esperara una reacción, un momento de desesperación, cualquier cosa que confirmara que finalmente había perdido el control. Me conocía, sabía que no era el tipo de persona que esperaba ser tratada así. Esta no era la vida que imaginaba. Pero al final, solo era una sombra en mi camino, una presencia insignificante comparada con la realidad que ahora tenía que afrontar. Recuerdo cada paso que daba por el pasillo. El sonido de mis pies sobre el mármol era como un tambor, marcando el ritmo de mi caída. La oficina de Víctor Aye parecía un portal a otra realidad, una de la que nunca imaginé formar parte. Nunca imaginé que Clara formaría parte de ella, que se entregaría en cuerpo y alma a otro hombre mientras yo, ingenuamente, preparaba un gesto de amor. Al entrar, el mundo a mi alrededor pareció detenerse, congelado, mientras observaba a mi esposa en un acto tan íntimo, tan brutal en su traición. No fue solo el beso, no fueron solo las manos en su cabello, sino la naturalidad con la que todo parecía, como si no les importara mi presencia. Estaba fuera de escena, simplemente ya no existía en ese momento. No era nada.
No había espacio para mí, para los años que compartimos, para la confianza que una vez tuvimos. En ese instante, vi pasar nuestras vidas enteras ante mis ojos. Todo lo que habíamos construido, los planes, las promesas, todo se derrumbó en una fracción de segundo. Y allí me quedé, como espectador de algo que jamás podría haber predicho, jamás imaginado. Lo que sentí no fue ira, sino una tristeza tan profunda que no supe cómo lidiar con ella. No quería gritar, no quería explotar. No necesitaba armar un escándalo. Ya sabía lo que tenía que hacer. El dolor estaba tan arraigado que la ira simplemente ya no tenía sentido. Solo quería salir de allí, ir a algún lugar donde pudiera procesar lo que acababa de pasar. El joyero seguía en mis manos, y no sabía si tirarlo, si dejarlo allí como evidencia de lo que estaba perdiendo. Pero no lo hice. Permaneció allí, un peso que me recordaba todo lo que creía cierto. El viaje en ascensor fue insoportable. Con cada piso que bajaba, sentía que caía más profundo en un abismo, donde el suelo se alejaba y el aire se hacía más denso. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de las ventanas, pero nada parecía real. Ya no estaba allí. Estaba en un lugar que solo existía en mi cabeza, un lugar donde todo tenía sentido. Pero sabía que nada más lo tenía. Nada de eso era real. Al llegar a la acera, con la ciudad bulliciosa a mi alrededor, solo pude detenerme y respirar. El olor a cemento, el sonido de la gente corriendo de un lado a otro, todo parecía tan lejano. Era una extraña en mi propia vida, una extraña en mi propia piel. El joyero seguía allí, recordándome todo lo que ya no podía cambiar. Me di cuenta, brutal y dolorosamente, de que el matrimonio que creía tener ya no existía. Ya había terminado, probablemente hacía mucho tiempo. Simplemente no había sido lo suficientemente inteligente como para verlo. Y lo más difícil de todo, había estado ciega, creyendo en algo que nunca fue real. No estaba lista para aceptarlo, pero la verdad me saltaba a la vista. Y no había vuelta atrás. En ese momento, una frialdad se apoderó de mí, cuando toda la sensación de ser manipulada, de ser la idiota de la historia, se transformó en algo más controlado, más calculado. La ira ya no era una bestia furiosa e incontrolable. Se estaba transformando en algo puro, algo que podía usar, un veneno bien dosificado que se propagaba con la precisión de una cuchilla afilada. No sabía si estaba más enfadado con Clara, con la facilidad con la que me habían engañado o con el hecho de que nunca imaginé que fuera capaz de algo así. El dolor seguía ahí, pero se disimulaba tras una estratagema. Cada clic en las cuentas, cada llamada cancelando sus tarjetas, disipaba la ira de forma casi medicinal. De alguna manera, estaba tomando las riendas de una situación que parecía haberme arrebatado por completo. Cuando se hizo la transferencia final, cuando toda comodidad, toda compra de lujo y los pequeños privilegios que se había dado con mi trabajo y mi sudor habían desaparecido, supe que estaba lista para el siguiente paso. El gran final. Pero no sería solo dinero. No sería solo el golpe financiero que claramente nunca esperó. No sería suficiente. Lo que yo necesitaba ahora, lo que ella necesitaba entender, era que el impacto emocional sería el verdadero castigo. Se había metido con el hombre equivocado. No se trataba del dinero. No se trataba de la traición. Se trataba de hacerle sentir perdida, de no tener ya control sobre nada, de no saber qué esperar en el futuro. Como sentí cuando entré en esa habitación y vi lo que estaba haciendo con Víctor Aye. El joyero seguía allí, el símbolo irónico de mi amor perdido, pero también un reflejo de lo que ella creía que era. Un idiota. Una víctima. Estaba a punto de descubrir que no era nada de eso. Había sido un tonto, pero ahora era el momento de dar mi último paso. Tomé mi teléfono y envié un mensaje rápido, el mismo que Clara probablemente habría enviado si hubiera pensado en alguien más que en ella misma. Un mensaje a la oficina de Víctor Aye, solicitando una reunión en persona para hablar de negocios. No era más que una señal de que estaba al acecho. De que ya no era el marido que ella creía poder controlar con sus encantos. De que el juego ahora era mío. Pronto lo entenderás, pensé. Entenderás lo que pasa cuando juegas con la confianza de alguien. Y desde ese momento, supe que mi venganza no solo sería efectiva, sino tan fría y calculada que jamás se recuperaría. El juego había cambiado. Y Clara estaba a punto de aprender a las malas. Esa sensación de poder respirar de nuevo era algo inusual. Porque, hasta entonces, mi vida había sido sofocante. Mi respiración estaba atrapada, ahogada por un nudo de ira, decepción y confusión. Pero allí, sentada en el sofá de Miles, en silencio, con una cerveza en las manos y la tranquilidad de no tener que pensar en nada, finalmente sentí algo de alivio. Fue como si me hubieran quitado un peso de encima, aunque solo fuera por unos minutos. Miles no hizo preguntas.
Él lo sabía. Sabía lo suficiente sobre mí y mi vida con Clara como para entender que esta no era una visita cualquiera. No es que tuviera que serlo. No quería hablar. No en ese momento. A veces el silencio es más poderoso que cualquier conversación. Y en ese silencio, era como si el tiempo se hubiera detenido y yo solo fuera un tipo cualquiera que necesitaba un lugar donde esconderse de todo lo que se desmoronaba. Tomó un sorbo de cerveza, miró la pantalla del televisor, pero su atención estaba fija en mí. No sabía si esperaba mi respuesta o si simplemente me daba el espacio necesario para asimilar la realidad. Porque sí, ahora la realidad era clarísima. Estaba en una encrucijada, y no había vuelta atrás. No había manera de deshacer lo que Clara había hecho, ni reparar el dolor que había causado, ni ocultar lo que sabía. Fue como si hubiera ocurrido una destrucción controlada, una especie de demolición interna donde perdí todo lo que creía saber. ¿Confianza? Destrozada. ¿Amor? Se fue. Y lo peor de todo, no sabía si alguna vez podría volver a confiar en algo ni en alguien. Pero allí, con Miles, ese momento de pausa fue suficiente para recordarme que aún había algo que podía controlar. Y ese algo era yo. Se acabó la cerveza, se acabó el juego y el silencio continuaba. La diferencia era que ahora tenía un plan. Clara podría haberlo echado todo a perder, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. No iba a ser otra víctima sin voz. La clave ya estaba en movimiento, y apenas empezaba a pensar qué hacer con ella. Miles, aún en silencio, se levantó y fue a la cocina por más cervezas, pero su expresión lo decía todo. Sabía que necesitaba algo más ahora mismo. No se trataba solo de lo que hiciera Clara. Se trataba de lo que yo haría a continuación. Cuando regresó, dejó la cerveza y me miró con esa mirada que solo un verdadero amigo podría tener. Era una mirada que decía, estoy aquí, pero sé que esto va a ser mucho más complicado que un simple partido de béisbol. Y no podría estar más de acuerdo. Ese momento de claridad fue como un chasquido, como si todas las piezas finalmente encajaran. Clara no solo me engañaba. Manipulaba a todo a su alrededor con una estrategia fría y calculada. Cada pequeño gesto, cada detalle de nuestra vida juntos, había sido moldeado por una agenda secreta de la que nunca me había percatado. No se trataba solo de lo que hacía con Víctor. Se trataba de todo lo que hacía entre bastidores, jugando sus cartas con una precisión alarmante. La idea de Harper King me llegó como una cuchilla afilada. Si tenía fama de arruinar carreras, de exponer la verdadera naturaleza de la gente, era justo lo que necesitaba. Esto no era solo un divorcio. Era una guerra, y ya no estaba dispuesto a ser el peón de Clara. Estaba listo para convertirme en el estratega de este juego. Miles, con su sonrisa cómplice de que las cosas estaban a punto de mejorar, observó mi expresión, ahora más concentrado. Tenía razón. No estaba jugando. No se trataba solo del dolor ni de la ira. Se trataba de recuperar el control. Este ya no era el juego de Clara. Era el mío. Te llamo entonces, dijo Miles, contestando el teléfono. Te daré su número. Solo, ten claro lo que haces. Harper no cede. No será fácil. No quiero que sea fácil, respondí, sintiendo como la ira se transformaba en algo más firme, más definido. Quiero terminar con esto. Con todo. El resto del sábado pasó rápido, casi como una transición automática, como si ya hubiera comenzado mi nueva vida, una vida que no incluía a Clara. Fui a mi apartamento, empaqué algunas cosas y llamé a Harper. La conversación fue directa, como esperaba. Su voz era tranquila, controlada, y de inmediato me hizo sentir que había tomado la decisión correcta. Entiendo lo que buscas, dijo Harper tras escuchar mi breve resumen de la situación. No te voy a prometer un proceso amistoso. Te ayudaré a quitarte de en medio a Clara. Solo necesito un poco más de información para empezar. Sabía que estaba jugando un juego arriesgado, pero no me importaba. Cada paso, cada decisión, estaba impulsada por algo más profundo que la simple venganza. Se trataba de recuperar mi vida, mi futuro, mi dignidad. Clara ya no estaba al mando, y haría todo lo posible para asegurarme de que lo supiera. Ahora el juego estaba en otro nivel. Y el siguiente movimiento sería mío. Sentí un escalofrío al oírla hablar. La precisión de Harper, su capacidad para ver a través de las cosas, me dejó claro. Ella era justo lo que necesitaba. Estaba a punto de entrar en una guerra, y ella sabía exactamente cómo librarla. Cada palabra suya era como una orden clara y decisiva, como un líder militar que sabe exactamente qué hacer para derrotar al enemigo. Va a ser difícil, continuó, sin levantar la vista de su cuaderno. Estás tratando con alguien que sabe disimular bien sus movimientos. Clara no se dejará sorprender por nada de esto. La tensión en el ambiente crecía, pero no tenía miedo. Solo, la necesidad de seguir adelante.
de hacer lo que tenía que hacer. Respiré hondo e hice lo que me pidió. Empecé a organizar los documentos. Sabía que Clara había sido cuidadosa, que había planeado con antelación. Pero ella no sabía que ahora tenía a alguien que pensaba 3 pasos por delante de ella. No se trataba solo de lo que había hecho con Víctor o de la manipulación financiera, sino de lo que intentaría ocultar en el proceso. Fui a la oficina y comencé a revisar los registros. Con cada extracto bancario que miraba, cada factura de tarjeta de crédito que analizaba, sentía una repugnancia creciente. ¿Cuánto había planeado todo esto? ¿Cuánto sabía realmente de nuestras vidas? Clara se escondía tras cada compra, cada suscripción. Pero ahora, yo tenía el control. Pasé el resto de la tarde recopilando todos los documentos que Harper quería. Facturas, extractos, recibos de pago. Sabía que cada trozo de papel podía ser la clave para descubrir la verdad. Lo que me repugnaba aún más era darme cuenta de cuánto había manipulado no solo mi vida financiera, sino también mi corazón. Cuando terminé, casi al anochecer, llamé a Harper, como me habían indicado. Estaba lista para dar el siguiente paso. Bien, dijo con voz fría y calculadora. Ahora empieza el verdadero juego. Podía sentir el peso de sus palabras, como si la batalla campal estuviera a punto de comenzar. Ya no se trataba de Clara ni de lo que había hecho. Se trataba de destruir todo lo que había intentado ocultar. Se trataba de recuperar mi vida, mi dignidad, mi paz. Y al ponerse el sol ese sábado, una parte de mí sintió alivio, la sensación de que por fin algo se estaba logrando. Ya no era el hombre engañado. Era el hombre que tomaba el control. Me quedé paralizada, con el teléfono aún en la mano, intentando procesar las palabras de Yaya. 3 meses. Clara no solo estaba jugando con Víctor, estaba muy involucrada. Y esto no era una aventura reciente, un error espontáneo. Era un plan, una estrategia calculada, tan meticulosamente elaborada como todo lo demás que hacía en nuestras vidas. La idea de que Clara hubiera planeado todo esto mientras yo estaba en casa, creyendo las mentiras y promesas de un matrimonio sólido, me ahogaba. Me estás diciendo que estuvieron juntos hace 3 meses. Apenas pude formular la pregunta, con rabia mezclada con incredulidad. Sí, respondió Yaya con una calma desconcertante, y eran mucho más cercanos de lo que uno se imagina. Lo hablaron delante de los demás empleados, mientras Víctor se reía de sus chistes y hacía planes como si todo fuera normal. Lo sé, porque yo estaba allí. Y yo, no podía quedarme de brazos cruzados. Había algo en el tono de Yaya que me hizo darme cuenta de que no solo estaba revelando información. Estaba siendo sincera. No eran simples chismes de oficina. Sentía la misma repulsión que yo. Me usó como fachada, dije, más para mí que para ella. Yo estaba allí por la imagen, y Víctor, era el plan. Exactamente, confirmó Yaya. Clara siempre tuvo una imagen que mantener, siempre tan inmaculada y perfecta a los ojos de todos. Pero con Víctor, ya no necesitaba ocultar lo que hacía. Lo peor es que sabía que nadie sospecharía nada. Me levanté de la silla, con el teléfono aún en la mano, y la adrenalina corría por mis venas. Cada palabra de Yaya solo intensificaba la ira y el asco que crecían en mi interior. Entonces, ¿qué quieres, Yaya? Sabía que no lo hacía por bondad. ¿Qué esperas a cambio? No busco nada de usted, señor Monroe, dijo con voz firme. Pero no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo lo engañaban. Solo quería que supiera la verdad. No puedo quedarme viendo esto y fingir que nunca pasó. Quizás esto le ayude a encarrilar las cosas. Quizás. No sabía cómo reaccionar. Estaba sumido en un torbellino de emociones, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Pero al mismo tiempo, sentía una sensación de claridad. La verdad finalmente salía a la luz, y Clara ya no controlaba la narrativa. Tienes razón, dije con voz más firme de lo que sentía. Usaré esto. Ella suspiró aliviada. Solo, pensé que necesitaba saberlo. Colgué el teléfono y me quedé allí un momento, con el clic aún resonando en mi cabeza. Luego, sin pensarlo mucho, fui directo al escritorio donde había dejado los papeles que Harper me había pedido. Tenía que actuar rápido. Todo estaba tomando forma, pero aún quedaba mucho por hacer. Clara aún tenía un plan bajo la manga, y no podía permitirme dejarla escapar. El teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Harper. Tienes todo lo que necesitas. Ahora es el momento. Hagámosle pagar por cada movimiento. Y fue en ese momento cuando lo supe. El juego realmente estaba comenzando. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Las palabras de Yaya resonaban en mi mente como una cinta interminable, y cada frase que me mostraba solo aumentaba el dolor y la ira. El joyero. El Tom no tiene ni idea. Yo era la ingenua,
la idiota que trabajaba incansablemente mientras Clara planeaba su escape, usando mis esfuerzos y mi amor como simples peldaños en su escalera hacia la cima. Lo entiende ahora, señor Monroe. La voz de Laia me devolvió a la realidad. Me miraba, esperando alguna reacción. Sabía que lo que acababa de revelarme no era fácil de digerir, pero también sabía que era justo lo que necesitaba para comprender el alcance de la manipulación de Clara. No solo me estaba engañando. Me estaba engañando sistemáticamente, calculando cada movimiento, cada palabra, cada gesto de cariño, como una moneda en un juego que nunca supe jugar. Todavía intentaba procesar los correos, pero las palabras se me quedaron grabadas en la mente como si fueran inamovibles. Voy a pedir el divorcio y me quedaré con la mitad de todo. Ya había hecho los cálculos. No le importaba nuestra vida juntos. Yo era un medio para un fin. La imagen de Clara, con su sonrisa falsa y su aire de superioridad, bailando en reuniones y almorzando con Víctor mientras yo me quedaba despierta toda la noche planeando nuestro futuro, me hizo sentir una ira tan intensa que casi podía sentirla arder por dentro. Ella hizo esto todo el tiempo, murmuré, apenas audibles. Hizo todo esto mientras yo creía que estábamos construyendo algo juntos. Sí, respondió Laia con expresión comprensiva. Lo utilizó, señor Monroe. Y lo hizo con una sonrisa en el rostro y engañándolo con su imagen perfecta. Tragué saliva con dificultad. Lo que me estaba mostrando no era solo un caso de adulterio. Era una conspiración. Una red de mentiras, manipulación y engaños, con Clara en el centro, jugando con todos a su alrededor como piezas de ajedrez. Sentí que mi mente corría, preguntándome qué hacer con esta información. Ella tenía un plan. Y ya no podía ser el tonto que ella creía que era. Laia me miró, notando la tormenta de emociones en mi rostro. Sé que esto es demasiado, pero debes actuar rápido. Ahora tienes pruebas. No puede ocultarlo. Te manipuló, pero ahora tienes el control. Y entonces me di cuenta. Había sido un espectador pasivo en mi propia vida, permitiendo que Clara me manipulara como si fuera solo un detalle más de su ambición. Pero ahora, las piezas estaban en mi tablero. Ahora, podía cambiar las tornas. ¿Tienes más de esto?, pregunté con voz más firme de lo que sentía. Laia dudó un momento, pero luego asintió. Sí, tengo más correos, mensajes y grabaciones. Todo lo que necesitas para desmentir su fachada y hacerla pagar de una vez por todas. Sabía que lo necesitaba todo. Cada prueba. La batalla apenas comenzaba. Estaba dispuesto a luchar por la verdad. Iba a hacer que Clara se arrepintiera. No solo por lo que me hizo, sino por todo lo que destruyó en el camino. ¿Cuándo podré tener esto?, pregunté, pensando a toda velocidad en los siguientes pasos. Yo lo organizaré todo, respondió Laia. Solo no quiero que hagas nada impulsivo. Esto es algo serio. Si sigues adelante, habrá una guerra. Y tienes que estar preparada para eso. Estoy listo, dijo, con una convicción que ni siquiera sabía que poseía. Ahora, dame lo que necesito. A partir de ese momento, ya no sería el marido ingenuo. Sería el hombre que haría pagar a Clara, de maneras que ella jamás imaginó. Harper se acercó a la mesa con un brillo especial en los ojos. Tom, me acabas de traer un regalo de Navidad adelantado, dijo, tomando las grabaciones y los correos electrónicos que le había dado. Estaba emocionada de una forma casi clínica, como si fuera un juego, pero sabía que su entusiasmo se debía a algo mucho más importante para ella. Una victoria colosal. Clara no sabrá que la golpeó. Sarah, que estaba junto a Harper, repasó las pruebas rápidamente y en silencio, y luego me miró. Esto va a ser muy bueno. La evidencia de manipulación emocional y financiera es clara. El divorcio. Eso será fácil. Pero el fraude. Eso va a dejar a Clara en el suelo. No hay forma de que pueda escapar. No me esperaba esto, dijo Harper con una sonrisa que rozaba la satisfacción. Lo que tienes aquí es oro. Prueba de que te usó como peón, manipulando no solo tu matrimonio, sino también tus finanzas. La idea de arruinar el matrimonio mientras acumulaba recursos y bienes, es un caso de fraude que llamará la atención. Y fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud de lo que me esperaba. Ya no era un simple divorcio. Clara no solo me había traicionado y destruido la confianza que compartíamos, sino que también me estaba robando sistemáticamente y tratándome como una tonta sin darse cuenta. No solo había planeado el fin del matrimonio, sino que lo hizo mientras me mantenía atrapada en una ilusión, como si todo estuviera bien. La presión en mi pecho crecía, pero esta vez era diferente. No era solo el peso de la traición. Era el peso del poder. Ahora tenía el control. La venganza se estaba volviendo algo más tangible y peligroso. ¿Cómo podemos usar todo esto?, pregunté en voz baja pero firme.
Ya empezaba a pensar en cómo se libraría la batalla legal, pero había algo más que necesitaba saber. ¿Qué más podía hacer para asegurarme de que Clara no se saliera con la suya? Primero, comenzó Harper, tenemos que actuar con rapidez. Voy a presentar estos correos electrónicos, las grabaciones y las pruebas financieras ante el tribunal. Eso será más que suficiente para refutar cualquier acusación de infidelidad, porque este es un caso de fraude. Esto le caerá encima, porque, además de su traición emocional, el fraude financiero será el golpe de gracia. Pero dijiste que esto dejaría a Clara devastada, dije, intentando comprender la magnitud de la estrategia. ¿Cómo podrá escapar de esto? No escapará, respondió Sara con seguridad. Es una trama muy bien urdida, pero con estos detalles, quedará expuesta. Como siempre ha hecho Clara, no previó que alguien pudiera estar observando, alguien tan atento como tú. No quería simplemente derrotarla. No bastaría con terminar el matrimonio y seguir adelante. Esto tenía que ser más que una victoria. Clara necesitaba comprender la magnitud de la destrucción que había causado. No solo a mí, sino lo que había hecho en nuestras vidas. Había creado una versión de mí, de lo que era nuestro matrimonio, y me había utilizado para alcanzar sus propios objetivos egoístas. Harper, dices que puedo arruinarle la vida legalmente, dije, intentando asimilar la verdad que se desplegaba ante mí. Pero también, quiero que lo pierda todo. Quiero que pague. El abogado me miró fijamente a los ojos. Lo haré, Tom, porque no se trata solo de tu matrimonio. Ella cometió un delito. Y ahora, ese delito tiene consecuencias. Lo que había sido un simple divorcio se convirtió en un campo de batalla, donde Clara no solo perdería su matrimonio y su credibilidad, sino que también enfrentaría las consecuencias de sus propios errores. No sabía qué me depararía el futuro, pero en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La justicia, como siempre había imaginado, estaba finalmente a mi alcance. Harper empezó a dictar un resumen de nuestra estrategia, mientras Sara ya tecleaba a toda máquina, organizando documentos y fijando plazos. Daremos el golpe de gracia en el tribunal, pero con todos los detalles listos para cuando Clara intente manipular la narrativa. Asentí, absorbiendo cada palabra, cada movimiento de Harper y Sara. Al final, no se trataría solo de justicia. Se trataría de hacer pagar a Clara, de demostrarle que la manipulación, el abuso de confianza, el engaño y los juegos que practicó no quedarían impunes. Sara comenzó a buscar en la computadora de inmediato, escribiendo con la velocidad de un hacker profesional. En cuestión de minutos, encontró los documentos relevantes. Harper se inclinó hacia adelante de nuevo, con la mirada fija en la información que aparecía en la pantalla. Mira esto, dijo Harper, señalando la pantalla. Clara fue ascendida a directora senior de marketing justo cuando empezó a usar los fondos de la boda para financiar su propia agenda. No es casualidad. Usó su puesto en la empresa para asegurarse de sacarte más dinero mientras se dejaba llevar por la confianza. Sentí una oleada de ira, seguida de una satisfacción que no había sentido antes. Sabía lo que hacía desde el principio. Exactamente, respondió Harper con una sonrisa casi desdeñosa. Lo planeó todo con precisión. Y por si fuera poco, incluso involucró a Víctor en el proceso. Él tenía la vista puesta en su posición, y ella lo aprovechó. El tiempo parecía ralentizarse mientras lo procesaba todo. Me habían engañado de todas las maneras posibles, emocional, financiera y profesionalmente. Clara no solo traicionó mi confianza, sino que también arruinó mi vida financiera haciéndome creer que todo estaba bien. Ahora tenemos la guinda del pastel, dijo Harper con gravedad. Le entregó los documentos a Sara, quien los revisó rápidamente. El ascenso de Clara, dijo Sara, probablemente fue facilitado por Víctor. Si utilizó su cargo de director ejecutivo para influir en la decisión, esto coloca a Pinnacle Solutions en una situación legal muy peligrosa. Una violación de la política interna, además de un posible conflicto de intereses. Harper asintió. Esto es un punto de inflexión. Ahora podemos involucrar a la empresa también, si queremos. Si Víctor estaba ascendiendo a Clara para ayudarla a defraudar a su esposo y robar fondos de la empresa, esto podría interpretarse como una serie de actos de corrupción corporativa. Y eso es algo que Pinnacle no quiere ver. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pregunté, sintiendo una mezcla de indignación y anticipación. Ahora, dijo Harper, estamos empezando a mover las piezas. Tenemos una base sólida: adulterio, fraude financiero, fraude corporativo y ahora una conspiración que involucra a un alto ejecutivo. Clara no solo perderá el divorcio, lo perderá todo. ¿Y Víctor? Él también pagará, y mucho. Harper se puso de pie, con paso firme y rápido. Sara,
quiero que contactes a los abogados de Pinnacle. Necesitan saber que tenemos suficientes documentos para que la empresa sufra graves consecuencias. Pero primero, demos a Clara la oportunidad de entender que lo tenemos todo. La obligaremos a jugar todas sus cartas. Me volví hacia ella, sintiendo ahora una sensación de control, de poder. Una sensación de ser más fuerte que nunca en mi vida. ¿Cuánto falta para que presentemos la solicitud? Ahora, dijo Harper con una risa contenida y baja. Hagámoslo ahora. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad legal. Cada detalle se preparó meticulosamente. Las grabaciones de Clara estaban organizadas, se adjuntaron los documentos financieros y el caso iba tomando forma. La conclusión era clara: Clara y Víctor no tenían escapatoria. Antes de salir de la oficina de Harper, me dirigió una mirada que transmitía una confianza inquebrantable. Vamos a ganar, Tom. Y cuando pongas esta pieza del rompecabezas en el tribunal, la verdad destruirá todo lo que ella ha construido. Sabía que no solo buscaba justicia. Estaba a punto de sepultar a Clara y a Víctor bajo su propio peso. ¿Y lo más gratificante? Ni siquiera sabían lo que estaba a punto de ocurrir. La sensación de control que ahora tenía era casi embriagadora, como si de repente me hubieran quitado el peso del mundo de encima. Durante mucho tiempo, había sido el objetivo. Había sido la víctima de la historia. Pero ahora, tenía las cartas en la mano. Y Clara. Clara estaba a punto de descubrir que cuando juegas con fuego, inevitablemente te quemas. El camino al estacionamiento parecía más ligero, sus pasos más firmes. No podía dejar de pensar que, según todo lo que habíamos documentado, Clara no solo perdería su matrimonio. Perdería mucho más. Perdería su libertad, su reputación y toda su imagen de mujer poderosa y manipuladora. Esa imagen construida sobre mentiras quedaría destruida de un plumazo. Y entonces pensé en Víctor. Ese cabrón. Creyó que podía usar su posición para aprovecharse de Clara y de mí. Pero también cometió un error. Subestimó mi capacidad de contraatacar. No buscaba simplemente justicia. Buscaba una redención que no se limitara a un simple divorcio. Quería más. Quería que pagaran, que supieran qué pasa cuando crees que estás por encima de la ley. ¿Qué pasa cuando usas el amor de otra persona como moneda de cambio para tus propios deseos egoístas? Mientras conducía a casa, mi mente corría, planeando mis próximos pasos. El proceso estaba en marcha. El alcance de mi acción era mucho mayor de lo que jamás imaginé. Nada volvería a ser igual. Llegué a casa, pero en lugar de correr a mi teléfono, como solía hacer para ver si tenía algún mensaje de Clara, lo dejé en silencio sobre la mesa. Ninguna respuesta. Ninguna explicación. Ninguna emoción. Nada. Y entonces, en lo más profundo, se me ocurrió un pensamiento. Algo simple, pero potente. Me lo merecía la libertad que estaba a punto de alcanzar. Merecía la paz que vendría después de la tormenta. Porque, a diferencia de Clara, ya no buscaba escapar. Buscaba la verdad. Y eso, a diferencia de ella, me daría la fuerza para seguir adelante. Pero entonces, una última información me inquietó. ¿Qué pasaría cuando todo saliera a la luz? ¿Cómo reaccionarían quienes la veían como la mujer ideal, la esposa perfecta? ¿Me verían igual? Los mensajes continuaban, cada uno más desesperado que el anterior. Clara se hundía, y yo estaba allí, observando con silencioso placer, como quien ve una película que sabe exactamente cómo terminará. Cada palabra que escribía, cada excusa endeble, cada intento de manipulación era una prueba más de que estaba perdida. Quería controlar la narrativa, pero el problema era que yo ya conocía el guión mejor que ella. El viernes, otro intento. Tom, por favor, deja de hacer esto. Entiendo que estés molesto, pero seamos adultos. Podemos resolver esto con educación. Reí suavemente, una risa que se mezclaba con el sonido del viento que entraba por las ventanas abiertas. Ella quería resolverlo, pero el problema era que Clara ya no podía controlar la situación. Ya no estaba al mando. El control ahora era mío. Entré a la oficina de Harper esa misma tarde, sintiendo la misma descarga eléctrica. Todo avanzaba con rapidez. El caso estaba casi completo, las pruebas ya hablaban por sí solas. Al entrar en su oficina, vi la sonrisa de satisfacción en el rostro de Harper. ¿Viste su último mensaje?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Sí, respondí. Sigue creyendo que todo lo puede resolver con palabras. Como si fuera a volver a caer en sus mentiras. Harper se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de emoción. Genial. Está desesperada. Esto solo refuerza nuestra posición. Cuando se presente la demanda formalmente, se dará cuenta de que sus palabras no significan nada. Solo la evidencia. Me quedé mirando los papeles sobre la mesa,
la pila de documentos crecía con cada nuevo movimiento. El caso se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que esperaba. Pero no se trataba solo del dinero. No se trataba solo del fraude ni del robo. Se trataba de la venganza silenciosa que iba tomando forma, pieza a pieza. Ya no quería cerrar el capítulo. Quería ver a Clara perderlo todo. ¿Tienes algún otro truco bajo la manga?, preguntó Harper, interrumpiendo mis pensamientos. La miré con una sonrisa. Sí, todavía le quedan un par de movimientos. Dejémosla que siga cavando. Y con eso, salimos de la oficina con un objetivo claro. Clara no lo sabía, pero jugaba contra alguien que conocía cada uno de sus movimientos. La partida ya había terminado. La espiral de Clara se estaba desmoronando tal como la había predicho. Había empezado a caer en su propia red de mentiras y manipulación. Cada mensaje que enviaba la hundía aún más, y yo no podía hacer nada más que observar. Las grabaciones de audio, las pruebas financieras, las pruebas de su conspiración con Víctor, todo se acumulaba, creando una bola de nieve en la que se había metido, sin saber hasta dónde caería una vez que la situación se descontrolara. Sabía que lo más difícil para Clara estaba por llegar. No era solo el divorcio. Era la humillación pública, la pérdida de todo lo que consideraba suyo, la ruina profesional que estaba a punto de afrontar. Nunca imaginó que alguien pudiera defenderse con tanta eficacia. Cuando apareció en mi trabajo, toda su confianza y arrogancia estaban ahí, visibles. Pero ahora, la ignoraban. Quería que la escuchara, pero sabía que cuanto más la ignoraba, más perdería el control. La espera de 2 horas fue lo mejor del plan. La gente a su alrededor, la creciente expectación, la frustración apoderándose de sus nervios. Solo quería poder controlar lo que sucedía. No podía. Ya no. Y esa insistencia en no ceder, en no responder a sus súplicas, solo aumentaba la presión. Sabía que las cosas estaban cambiando, pero ya no podía predecir sus movimientos. Y luego estaba Víctor. Cuando Harper me llamó para decirme que intentaba hablar como adultos razonables, solo confirmó lo que ya sabía. Empezaba a sentir el peso de su participación en la trama. Los directores ejecutivos pueden ejercer poder, pueden manipular, pero cuando empiezan a salir a la luz fraudes y acusaciones legales, se vuelven más sensibles. No pueden simplemente ignorar lo que se avecina. Sabía que no estaba allí para negociar. Intentaba salvar el pellejo. Y, por supuesto, los mensajes de Clara. Sabía que llegaría a este punto. Las acusaciones de abuso emocional, el ataque a mi persona, las amenazas veladas, pero lo que no sabía era que todo lo que estaba haciendo ahora era solo otro error. Un error que la hundiría aún más. No solo se estaba destruyendo a sí misma, sino que también estaba revelando evidencias de su inestabilidad. Y cada uno de sus mensajes, cada una de sus mentiras desmoronadas, era otro ladrillo en la construcción de su caída. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no podía dejarme llevar por las emociones. Ya no podía ser el marido desesperado. Ahora era el estratega, y Clara estaba a punto de aprender la dura lección de que su juego tenía reglas muy diferentes. Con cada error que cometía, cada fallo al controlar la situación, me acercaba un paso más a tener todo lo necesario para finalmente acortar la distancia. Ella cavaba su propio hoyo, y yo estaba allí, observándola con la serenidad de quien sabe que, al final, su único camino sería hacia abajo. La partida estaba prácticamente ganada, y lo más satisfactorio era que Clara no tenía ni idea de cómo se acercaba la espada. Cada movimiento, cada mensaje desesperado, cada intento de revertir la situación solo la hundía más. Creía tener el control, pero en realidad, estaba cayendo en la misma trampa que ella misma había tendido. Había sido el tonto, el marido idiota durante tanto tiempo, y ahora me tocaba jugar con la verdad. El plan estaba en marcha, y la forma en que entregaría la solicitud de divorcio era la guinda del pastel. Clara creía que aún tenía poder, que podía volver atrás, que podía manipular la narrativa, pero eso estaba a punto de serle arrebatado, y ni siquiera lo vería venir. La idea de entregar la documentación en su propia oficina, en pleno día, en el punto álgido de su confianza, era deliciosa. Y sabía que destruiría cualquier vestigio de control que aún creía tener. Harper sabía exactamente cómo orquestar esto. Era mi mano derecha y tenía un don para la oportunidad. No quería que esto fuera una simple entrega de papeleo. No, quería que se enfrentara a la realidad de su situación en un lugar público, donde no pudiera ocultarse ni manipular a nadie. Su lugar de trabajo, donde creía estar a salvo, sería su escenario de humillación. No se trataría solo del fraude. No se trataría solo de su matrimonio. Se trataría de la pérdida de todo lo que creía haber ganado a costa de otros, incluyéndome a mí. Todavía me preguntaba si se daba cuenta de lo cerca que estaba al final. Probablemente se estaba preparando para otro intento de echarse atrás,
pensando que pronto me rendiría, como siempre. Pensaba que yo era el tonto que siempre volvía, el que siempre daba segundas oportunidades. Pero olvidó algo importante. Ahora ya no estaba jugando su juego. Estaba jugando el mío, y las cartas estaban a mi favor. El viernes no solo parecía el fin de una semana, sino el cierre de un ciclo. El ciclo de Clara. El ciclo de manipulación y control. Y lo mejor de todo, estaba a punto de terminar a lo grande. Cuando el alguacil entregara los papeles delante de todos, Clara se daría cuenta de que ya no podía controlar la narrativa. Tendría que afrontar las consecuencias de sus propios errores, sus propias mentiras. Y yo, por primera vez, no tendría que disculparme por nada. Porque, a diferencia de ella, yo estaba actuando con justicia. Me sentí empoderada al revisar los documentos esa mañana, sintiendo que algo dentro de mí finalmente se calmaba. No era solo el fin de un matrimonio. Era el fin de la manipulación. El fin del juego que había jugado durante tanto tiempo. Estaba a punto de darle la lección más amarga de su vida. La verdad jamás se puede manipular, y las mentiras acaban saliendo a la luz, por mucho que intentes enterrarlas. Y cuando llegaran los papeles y la máscara de Clara finalmente cayera, sería una victoria no solo para mí, sino para todo lo que había perdido y todo lo que ella me había arrebatado. Estaba listo para verla derrumbarse. El caos que siguió fue casi cinematográfico, y yo estaba allí, en el centro de todo, viendo cómo se desarrollaba la obra final. Clara y Víctor, dos personajes que creían tener el control, ahora estaban siendo absorbidos por la tormenta que habían provocado. La tensión en el aire era palpable, y por primera vez, vi a Clara perder su aplomo imparable. Intentó recomponerse, pero le fallaron las palabras. Solo pudo mirar fijamente los papeles que tenía en las manos, como si deseara que se desintegraran al instante. Su expresión era una mezcla de ira y miedo, algo que nunca pensé ver en ella. Clara Monroe, la mujer que siempre había controlado todo a su alrededor, ahora estaba completamente expuesta. En ese momento, se dio cuenta de que no tenía a dónde escapar. Víctor, por otro lado, estaba visiblemente aturdido. Intentó mantener una fachada de autoridad, pero la incertidumbre era evidente en su postura. Su mirada a los documentos, a Clara y luego a mí fue como un destello de comprensión de que había perdido el control de su propia narrativa. Casi podía oír su mente acelerada, buscando una salida. Pero en el fondo, sabía que no había salida. Estaba tan perdido como Clara. Esto no es lo que parece, logró decir finalmente Clara, aunque su voz temblaba visiblemente. No la dejé terminar. No, Clara, eso es exactamente lo que parece, dije, cada palabra como un martillazo. Parece que tú y el señor Hayes estaban tan seguros de que nunca lo descubriría, tan confiados en sus habilidades manipuladoras, que olvidaron un pequeño detalle: el respeto por sí mismos. Ahora, bueno, la realidad se ha impuesto. Y la realidad es implacable. Intentó buscar una defensa, pero la desesperación ya se reflejaba en sus ojos. ¿Cómo podía justificar las mentiras, las manipulaciones y la traición que había orquestado con Víctor? Ya no podía ocultar nada. Víctor entonces, como si intentara aferrarse a su último hilo de dignidad, arrebató los papeles con un movimiento brusco. Esto es un error, dijo, intentando desviar la atención de la gravedad de la situación. Estos documentos son fraudulentos. Todo es mentira. Fraudulento, Víctor, dije, haciendo una pausa para asegurarme de que todos estuvieran escuchando. Estos documentos fueron preparados por mi abogado, basándose en pruebas cuidadosamente recopiladas. Y mira, si crees que puedes usar esto en mi contra, lo siento, pero subestimaste por completo lo que puede pasar cuando juegas con fuego. Mientras hablaba, vi la reacción en la oficina. La gente, los testigos, estaban completamente paralizados, viendo cómo un imperio de mentiras se desmoronaba ante sus ojos. Pude ver cómo la verdad se extendía como un reguero de pólvora, consumiendo a todos a su alrededor. El alguacil, Rick, estaba en su momento de gloria, entregando los avisos con una serenidad casi profesional, como si lo hubiera hecho 1000 veces. La situación era irreversible. Cualquier plan que Clara tuviera para la semana o el mes siguiente se canceló en ese instante. Miré directamente a Clara y, por primera vez, vi a alguien que lo había perdido todo. Has olvidado una cosa, Clara, dije con una calma gélida. Puedes manipular a la gente, puedes ocultar tus mentiras por un tiempo, pero al final, la verdad siempre sale a la luz. Y cuando sale, no hay escapatoria. Y fue en ese momento que la máscara cayó por completo. Ya no se trataba del divorcio, ni del fraude. Se trataba del hecho de que Clara, con toda su inteligencia estratégica, su manipulación corporativa y su juego de poder,
estaba siendo desenmascarada tan brutalmente que apenas podía creer lo que estaba sucediendo. No tenía control. Y el control era todo lo que tenía. Hasta ese día. Víctor intentó mantenerse firme, pero su reacción fue previsible. No puedes hacer esto, Tom. Nos destruirá a todos, dijo, intentando de nuevo asumir el papel de líder. Pero ya no había liderazgo en su voz. Solo desesperación. No, Víctor, dije con una sonrisa. Ya está destruida. Y lo más irónico, creían que estaban destruyendo mi vida, pero no se dieron cuenta de que ya me había reconstruido. Ahora, nos quedamos sentados y viendo cómo caen. Y entonces, como una orquesta perfecta, la realidad los envolvió. El impacto de todo lo que Clara y Víctor habían hecho se materializaba ante ellos. Y no podían hacer nada para detenerlo. Llamé a Sophie la mañana siguiente, todavía dolida por la decisión de vender la casa. Respondió con la misma energía incansable de siempre, como si estuviera lista para hacer su magia de ventas, completamente ajena a lo que realmente me esperaba. Tom, querido, qué alegría saber de ti, dijo, y su voz sonaba reconfortante, casi como si fuera una de las pocas personas que aún creían que podía seguir adelante. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Quieres programar una reunión? ¿O ya has decidido vender? Necesito vender la casa, dije con voz firme, como si fuera un paso irreversible. Hoy mismo, si es posible. Se hizo un silencio momentáneo. Sophie sabía cuánto significaba esa casa para mí, y sin duda había presenciado la transformación que allí se había producido, de un hogar acogedor a un campo de batalla emocional. También sabía que no solo estaba vendiendo una casa, estaba dejando atrás un pasado. Entendido, respondió con voz suave y tranquila. Te ayudaré a dar el primer paso. Te enviaré un correo electrónico con todo lo necesario para empezar. No te preocupes, Tom. Todo irá bien. Yo me encargaré de todo. Después de colgar, me quedé un momento sentada en mi cocina improvisada. El apartamento de Sophie estaba lejos de casa. Era pequeño pero acogedor. Nada que ver con la vieja casa que había compartido con Clara. La sensación de estar sin hogar, incluso con un techo, era difícil de aceptar. Cada vez que miraba a mi alrededor, el sofá en el que me hundía cada noche, el café que tomaba como apoyo emocional, sentía que estaba esperando lo peor. Esperaba que vender la casa cambiara eso, pero también sabía que no traería soluciones fáciles. Y entonces, entre una taza de café y un ataque de ansiedad, recordé algo que Víctor y Clara jamás entenderían. La reconstrucción no se lograba con ventas ni demandas. La reconstrucción se lograba con dolor. Un dolor que, por incómodo que fuera, acabaría moldeándome de maneras que aún no podía prever. Dolor, sí, pero también la capacidad de seguir adelante. Con el paso de los días, empecé a procesar algo que hasta entonces me había parecido imposible. Había sobrevivido a lo peor. La venta de la casa, los juicios y las demandas, las traiciones que me cortaban como una cuchilla afilada. Todo esto me estaba moldeando de maneras que ni siquiera podía imaginar. Y, lo más importante, empezaba a sentirme ligera de nuevo. Como si por fin me liberara de un peso invisible, un peso que provenía de una vida que había construido a la sombra de las mentiras. Era hora de seguir adelante. Aún no sabía a dónde iba, pero sabía que el destino se revelaba, paso a paso. Y con cada movimiento, cada decisión, una parte de mí se reencontraba. Sophie parecía estar completamente preparada para asumirlo todo, lo cual, dadas las circunstancias, era justo lo que necesitaba. Estaba demasiado agotada para asumir el peso de cada decisión. Y ella era tan pragmática, tan directa, que me hizo sentir que por fin alguien controlaba esta parte de mi vida. Mientras ella seguía tomando notas y fotos del interior de la casa, mi mirada recorrió cada rincón, cada pieza del lugar que una vez fue nuestro. Los cuadros en la pared, las sillas del comedor, los libros en la estantería. Todo parecía tan estático, como si el tiempo se hubiera detenido, congelado en la última vez que Clara y yo nos sentimos realmente como pareja. Y ahora, allí estaba, una versión polvorienta de un sueño hecho añicos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Sophie, interrumpiendo mis pensamientos. Estaba de pie en la sala, mirando el balcón, con los dedos apretados sobre la tableta. ¿Estás segura de esto? ¿Estás segura de que esto es lo que quieres hacer? Solo quiero asegurarme de que no te arrepientas. Me reí, pero no era una risa de verdad. Era más bien una forma de alejar la sensación de vacío que empezaba a consumirme de nuevo. Sophie, si no hago esto ahora, si no lo dejo todo, nunca podré seguir adelante. No puedo seguir viviendo aquí, rodeada de todo lo que me recuerda a ella. Guardó silencio un momento, luego se acercó y me puso la mano en el hombro con sorprendente delicadeza. Lo entiendo, Tom. A veces,
Dejar atrás el pasado es la única manera de hacer espacio para el futuro. Y parece que ya has hecho gran parte del trabajo duro. El resto es solo seguir adelante. Y eso fue todo. Esas palabras sencillas, pero significativas, me impactaron con una claridad inesperada. Sigue adelante era lo que necesitaba oír. No de alguien que intentara arreglarme o darme consejos vanos, sino de alguien que comprendía que, a veces, el simple acto de soltarlo todo era lo que realmente nos impulsaba a seguir adelante. 3 días después, la casa estaba oficialmente a la venta, con un precio justo, pero con el claro objetivo de venderla rápidamente. Sophie se aseguró de que fuera lo más eficiente posible, sin perder tiempo en negociaciones excesivas. Pongámonos manos a la obra y sigamos adelante, dijo al enviar la versión final del anuncio. Me sentí aliviada, pero aún me sentía incómoda, como si hubiera desperdiciado una parte de mí. Y así, la vida seguía, o al menos parecía que lo intentaba. Seguía en el sofá de Miles, y cada día se arrastraba con el amargo sabor del cambio. Pero algo dentro de mí empezaba a sanar. No del todo, pero empezaba a darme cuenta de que el dolor que sentía ya no tenía por qué definirme. El proceso de vender la casa, el proceso de desprenderme de todo lo que representaba un pasado que ya no me servía, empezó a darme una sensación de control, una sensación de posibilidad. No sabía qué me deparaba el futuro. No sabía si tendría un nuevo hogar ni si mi vida volvería a la normalidad. Pero por primera vez, sentí que el cambio se avecinaba. Y, de alguna manera, eso fue un comienzo. Respiré hondo al oír la voz emocionada de Sofía al otro lado de la línea. Era difícil comprender qué estaba pasando en mi vida mientras ella hablaba con tanto entusiasmo sobre la venta exitosa. Las palabras 7 visitas, 5 ofertas, guerra de pujas parecían surrealistas, como si alguien estuviera describiendo el proceso de vender un producto, no una casa donde había pasado tantos momentos importantes. Pero al mismo tiempo, su eficiencia me dio un propósito en medio del caos. Lo tienes todo resuelto, Tom. Ahora solo espera a que termine y serás libre de seguir adelante con tu vida, dijo, casi como si fuera el último paso para completar un trabajo que sabía que era más difícil para mí de lo que estaba dispuesta a admitir. Sí, lo soy. Gracias, Sophie, respondí. Quería agradecerte más, pero me faltaban las palabras. Era como si estuviera en shock, como si me vendieran la vida junto con la casa. Los muebles, las fotos, los recuerdos, todo formaba parte de un contrato que se firmaría y sellaría con un simple intercambio de dinero. Cuando se cortó la conexión, me quedé allí un momento, en el silencio de la sala de Miles, absorbiéndolo todo. La casa estaba vendida. Ya no estaba atrapado por un fragmento de recuerdo ni por un pasado que ya no existía. Venderla era una forma de liberarme, de darle a alguien más un espacio para construir algo nuevo, para vivir su propia historia, sin la carga de la mía. Pero, ¿qué vendría después? La idea de seguir adelante parecía vaga, como una promesa lejana que aún no podía comprender. Tenía la ropa que llevaba puesta y el recibo de compra. Pero, ¿qué más? Estaba lista para empezar de nuevo. ¿Pero dónde? Aún no lo sabía. En ese momento, oí que se abría la puerta de Miles, y entró con una expresión que parecía un poco más aliviada de lo habitual. Me miró, me dedicó una pequeña sonrisa y se dejó caer en el sofá a mi lado. Entonces, ¿cómo fue? Preguntó un poco escéptico, como si supiera que la respuesta no sería sencilla. Fue rápido. Sorprendentemente rápido, dije, mirando el teléfono en mis manos, todavía intentando procesar la noticia. Se agotó en 3 días. Miles arqueó una ceja. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sophie debe ser una auténtica máquina. Es buena en lo que hace, respondí, sin mucha emoción. Pero creo que todo esto me hizo darme cuenta de lo anclada que estaba en el pasado. Me miró fijamente un momento, quizá dándose cuenta de que no me refería solo a la casa. Te refieres a algo más que a las paredes y el techo, ¿verdad? Sí, dije, encontrando por fin palabras para lo que sentía. Me refiero a la persona que era, a la persona que pensé que sería. Sigo intentando descubrir quién soy ahora. Miles respiró hondo y se recostó en el sofá. Creo que todos nos sentimos así, hombre. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Miré por la ventana. El cielo de la tarde empezaba a tornarse naranja. Aún no lo sabía. Pero vender la casa, el peso que me quitó de encima, podría ser el primer paso para descubrirlo. Todavía no lo sé, respondí con sinceridad. Pero por primera vez en meses, siento que podría descubrirlo. Y tal vez este fue el comienzo de algo nuevo. René pareció observarme un instante, como si me hiciera un pequeño diagnóstico. La tensión en mi rostro debería haber sido evidente. Cualquiera que se hubiera divorciado recientemente y estuviera intentando empezar de cero probablemente irradiaba una mezcla de confusión y cierta desesperación. Pero,
por alguna razón, no parecía prejuiciosa. Eso mismo soy, respondí, estrechándole la mano con una sonrisa tímida. ¿Y tienes un loft disponible? No estoy segura de estar lista para vivir encima de una cafetería, pero... Miré la bolsa de café que llevaba con la facilidad de quien la maneja constantemente, y sus palabras sonaron más como un intento de desenfado que como una pregunta sincera. Te sorprendería lo bonito que puede ser, respondió con una sonrisa sincera. El loft tiene vistas al puerto. ¿Y el café? Bueno, digamos que si de verdad te gusta el café, podría ser una buena razón para quedarte, solo por eso. Además, si te llevas bien con mi lista de reproducción y no te molestan los gatos, bueno, creo que sobrevivirás. No es nada súper lujoso, pero es acogedor. Y siempre puedes conseguir café gratis. Lo cual, siendo sinceros, vale una fortuna hoy en día. Me reí, sintiendo por primera vez en días una sensación de ligereza, casi como si estuviera en presencia de algo familiar pero completamente nuevo. A ella no parecía importarle mucho la formalidad ni intentar mantener una fachada. Y yo ya no estaba tan interesado en ocultar mis inseguridades. No después de todo lo que había sucedido. Siempre intentas vender tus apartamentos con un toque extra de café y sarcasmo. Pregunté, empezando a relajarme un poco. Porque diría que tienes una forma única de hacer que alguien quiera comprar un piso. Se encogió de hombros, luciendo genuinamente cómoda consigo misma. Eso es lo que tengo para ofrecer. Y, admitámoslo, el sarcasmo tiene su valor. Pero en tu caso, creo que ya está bien establecido. Te mostraré el lugar. No hay problema, ¿verdad? La decisión iba tomando forma en mi mente. No se trataba solo del loft o la cafetería. Se trataba de la idea de un nuevo comienzo, sin presiones, sin esperanzas irrealistas de encontrar una solución mágica. No tenía un futuro claro, pero quizá estaba empezando a dar pasos hacia una vida diferente. De acuerdo, dije, y empecé a seguirla hacia la puerta del café. Echaré un vistazo. Me dedicó una sonrisa burlona, como si supiera que me ofrecía algo más que un simple cambio de domicilio. Quizás me estaba dando la oportunidad de empezar de cero, de que ya no fuera el hombre roto que era, sino alguien con una nueva oportunidad para descubrir lo que realmente quería. El loft tenía un ambiente diferente. No era grande, pero sí espacioso, lo que resultaba más liberador. Las paredes estaban decoradas con arte sencillo, lo que parecía reflejar el estilo informal y acogedor del lugar. Olía a café recién hecho, y la vista del puerto hacía que el resto del mundo pareciera un poco más lejano. Pero, al mismo tiempo, cercano. No es grande, pero es un buen lugar para pensar. Y tienes la ventaja de estar en el centro de todo, sin el caos. Solo tú, el café y, si todo va bien, una buena vista para reflexionar sobre lo que viene después, dijo, como dándome permiso para empezar a pensar en el futuro sin presiones externas. Me quedé allí, sintiendo la ligera brisa que entraba por la ventana. La vida en un espacio pequeño, sin los muebles ni los recuerdos de lo perdido. Solo la brisa, el café y la oportunidad de descubrir qué más podía ser, lejos del pasado. Me lo llevo, dije sin dudarlo, sintiendo finalmente una sensación de calma, una decisión que estaba en mis manos. Quizás este era el nuevo comienzo que necesitaba. René guardó silencio un momento, como si meditara sobre sus palabras. Vi que asimilaba el peso de mi historia, pero no había juicio en su mirada. Solo comprensión, quizá incluso un atisbo de empatía. Dejó su taza de café y me miró con una ligereza inusual en alguien que había experimentado el tipo de desamor que describía. Bueno, dijo finalmente con una sonrisa irónica, no todos los días conoces a un tipo capaz de reírse de una historia tan retorcida. Su forma de decirlo pareció aligerar el peso de lo que acababa de decir. Como si, de alguna manera, todo esto fuera normal, o al menos comprensible. Empezaba a darme cuenta de que quizá empezar de cero no se trataba solo de encontrar un nuevo lugar donde vivir, sino también de encontrar gente que viera la vida con más optimismo. Y quizá, solo quizá, eso era lo que necesitaba ahora mismo. No sé si puedo reírme de esto todavía, respondí, intentando no sonar amargado. Pero me parece que se te da bien lidiar con lo que te depara la vida. Se encogió de hombros, como si se hubiera convertido en una experta en superar la adversidad, con la facilidad que solo se adquiere tras tantas experiencias casi devastadoras. El secreto está en ser muy buena convirtiendo lo malo en café, dijo, jugueteando con la cuchara, pero con una mirada que dejaba claro que sabía de qué hablaba. Pronto descubrirás que, cuando te encuentras fuera del caos, hay una extraña libertad en ello. No la libertad de no sentir nada, sino la libertad de elegir cómo reaccionar ante todo. La miré, la forma en que se adentraba en su propia historia, sin intentar ocultar ni disimular nada.
No sabía si estaba lista para seguir el mismo camino de empezar de cero que ella, pero sabía que esto era una de las cosas que más necesitaba oír. ¿Alguna vez has pensado en empezar de cero de verdad? Empezaba a comprender que quizá había algo más que una simple pérdida. Quizás era una invitación a transformar el dolor en algo nuevo, como un campo despejado donde lo siguiente que plantara pudiera florecer sin la sombra de lo anterior. Empezar de nuevo. Soltó una risita suave. Bueno, creo que lo he hecho más de una vez. Pero hay algo en empezar de cero que te hace apreciar cada pequeño trocito de vida que construyes. No me arrepiento de nada, Tom. Ni siquiera de las cosas que duelen. Se puso de pie, tomando otra taza de café con la calma de quien ha aprendido a lidiar con los altibajos de la vida. Porque al final, tú decides qué hacer con ello. Y si yo puedo montar un negocio que haga feliz a la gente mientras reconstruyo, tú también puedes encontrar la manera de reconstruir tu vida. Esas palabras me acompañaron al irme, dejándome con la sensación de que ese lugar, esa conversación, eran justo el nuevo comienzo que necesitaba. No el que te obligas a tener, sino el que eliges. No porque tengas que hacerlo, sino porque, un día, miras atrás y te das cuenta de que lo que dejaste atrás ya no pesa tanto como antes. Y así, en ese pequeño café, con sus clientes sonrientes y ese aroma reconfortante del café, algo dentro de mí comenzó a recomponerse, pieza por pieza. El tiempo me curaba de una forma extraña, casi imperceptible, pero sentía que las grietas que una vez se habían abierto en mi interior empezaban a cerrarse. No de forma perfecta ni sin cicatrices, pero de una forma que me permitía respirar con más libertad cada día que pasaba. Al final, la vida me obligó a un punto de inflexión tan drástico que solo me quedaba una opción: empezar de nuevo. Y, contrariamente a lo que esperaba, este punto de inflexión no vino acompañado de destellos de euforia ni de liberación instantánea. Fue más bien una recuperación lenta, casi imperceptible. Como amigas, René y yo empezábamos a desarrollar una especie de confianza discreta, forjada más en nuestros momentos casuales que en conversaciones profundas. No me presionaba, pero al mismo tiempo, tenía una forma de ver la vida que me hacía sentir más ligera con solo estar a su lado. Quizás era porque ella también se había visto obligada a empezar de cero, o quizás era simplemente la forma en que se entregaba la vida con tanta honestidad. Esa mañana de martes, con el puerto afuera y el café de calidad que ella preparaba, parecía una metáfora simple y perfecta de mi nueva realidad. No tenía nada grandioso que mostrar, ni lujos ni riquezas deslumbrantes, pero lo que sí tenía era paz. Paz para empezar a reconstruir lo que había sido destruido. A veces, mientras observaba el constante movimiento de los barcos por la ventana, me preguntaba cómo habría sido mi vida si Clara y yo no hubiéramos caído en esa espiral de mentiras. Pero pronto la pregunta desapareció, porque la verdad era que nada de lo sucedido podía deshacerse, y de alguna manera, ese momento, el simple hecho de estar allí, fue suficiente para convencerme de que tal vez había encontrado la clave de la felicidad. No es lo que tenías, Tom, pensé. Es lo que construirás de ahora en adelante. Y en ese momento, no importaba lo que me deparara el futuro. Empezaba a comprender que el verdadero valor no residía en reconstruir lo perdido, sino en crear algo nuevo con lo que quedaba. Y así, entre conversaciones sobre café, libros e historias de la vida que compartí con René, me di cuenta de que lo que estaba sucediendo no era solo la recuperación de alguien traicionado, sino el florecimiento de un nuevo capítulo, y quizás incluso de una nueva identidad. Una identidad que no dependía de otra persona para definirse, sino que se sostenía por sí misma. René sonrió, como si supiera lo que pensaba. «Estás bien, Tom», dijo, una silenciosa confirmación de todo lo que aún no sabía, pero que empezaba a comprender. No sabía exactamente a dónde me llevaría el futuro, pero sabía que había llegado a un punto en el que ya no necesitaba respuestas rápidas ni consuelo. Solo necesitaba espacio para ser. Y así, el nuevo comienzo sucedió, como una página en blanco que poco a poco se llenaba con los contornos de algo nuevo. Algo bueno. Algo que tal vez, esta vez, era verdaderamente mío. El peso de la foto en mis manos era mayor de lo que esperaba. La imagen de lo que habíamos sido, de lo que ella me había hecho creer, ahora parecía un reflejo falso. Era la representación perfecta de una mentira bien contada. Clara, con esa sonrisa radiante, parecía la esposa amorosa y fiel que yo creía que era. Pero al mirarla ahora, pude ver las señales de una broma bien ensayada. Una broma que me había engañado durante años. «Es difícil, ¿verdad?», dijo René, rompiendo mi silencio mientras me miraba a la cara. Estaba tan inmerso en mis recuerdos que casi no me di cuenta de cómo había pasado el tiempo. La cafetería empezaba a llenarse, y el suave sonido de la máquina de espresso y las conversaciones de fondo parecían un telón de fondo lejano de lo que me esperaba. Pero aún así,
El mundo exterior seguía dando vueltas, mientras me hundía cada vez más en el pasado. Pensé que lo peor ya había pasado, dijo en voz baja, casi sin darse cuenta de que hablaba. Pero ahora veo que hay muchas capas, cada una más dolorosa que la anterior. René me miró con una ternura que desconocía. Era franca, directa, pero había algo en su mirada que decía que sabía más de lo que estaba dispuesta a revelar. Quizás lo peor ya pasó, pero el proceso es largo, Tom. No puedes llegar directamente al final e ignorar el medio. El dolor estará ahí, pero pasará. Y verás la vida de otra manera. Entenderás que el dolor no te define. Es parte de ti, pero no te define. No estaba preparada para oír esto, pero de alguna manera, tenía sentido. Esa caja llena de recuerdos no intentaba atraparme en el pasado, sino recordarme lo que ya no debería ser. Cómo Clara logró transformarse tan completamente, de una esposa amorosa a una mujer dispuesta a destruirlo todo en nombre del poder y la seguridad económica. Era algo que aún no podía comprender del todo. ¿Crees que se arrepiente?, pregunté, y la pregunta se me escapó como si no pudiera controlarme. Sabía que no era una pregunta sencilla. No debería serlo. Pero en el fondo, quería creer que la Clara que conocía, la que parecía humana y capaz de amar, aún existía. René suspiró, pareció considerarlo un momento y luego respondió con sinceridad. No lo sé. Quizás. Pero sé que el arrepentimiento no borra lo que se hizo. Lo que te hizo no tiene nada que ver contigo, Tom. Tiene que ver con ella. Ella fue quien tomó las decisiones, la que se entregó a su propia codicia y a su afán de control. Absorbí sus palabras como un espejo que reflejaba la verdad que había intentado negar. Ya no se trataba de Clara, del dolor ni de la decepción. Ahora se trataba de mí. ¿Cómo seguir adelante cuando todo lo que creías correcto, todo lo que creías haber construido con alguien, era una fachada? La respuesta estaba ahí delante de mí, en las pilas de fotos y cartas. Lo bueno no debía ignorarse, pero lo falso ya no podía ocupar espacio en mi vida. Respiré hondo, mirando las fotos que aún estaban sobre la mesa. No necesitaba más explicaciones. Lo que Clara y yo teníamos se había ido. Lo que importaba ahora era qué haría de ahora en adelante. Estaba listo para limpiar el desastre que ella había dejado, aunque eso significara hacerlo solo. Para siempre. Me quedaré solo con lo que importa, René, dijo, cerrando la caja. Y lo que no importa, se va. Ella sonrió. Una sonrisa que lo decía todo. No necesité más palabras para saber que, en ese momento, por fin estaba empezando a comprender el verdadero significado de empezar de nuevo. ¿Por qué este?, preguntó René en voz baja pero curiosa. Porque es el mejor ejemplo de cómo una mentira se puede disfrazar con una sonrisa falsa. Recogí el resto y volví a meterlo todo en la caja. Esto va a la basura, donde siempre estuvo. Pero antes de que pudiera cerrar la tapa, René me puso la mano en el brazo, deteniéndome. Espera un momento. Antes de que desperdicies 6 años de tu vida, déjame mostrarte algo. Se alejó hacia la trastienda y regresó minutos después con una pequeña caja de roble, similar a un joyero, pero con un acabado más rugoso en los bordes, claramente hecha a mano. Hice esto meses después de mi divorcio. Empezó, entregándome la caja. La llamo mi caja de la vida real. Solo pongo ahí cosas que representan momentos genuinos, sentimientos auténticos, la verdad, de verdad. Me ayudó a recordar que, aunque el matrimonio fue una construcción de mentiras, mi vida después no tenía por qué serlo. Abrió la caja y dentro encontré fotos de René con amigos, entradas para espectáculos a los que había asistido sola, una flor prensada del día que firmó el contrato de alquiler de la cafetería y una nota de un cliente agradeciéndole por cómo su café había alegrado su día. Todo aquí representa quién soy realmente, cuando no intento ser quien nadie más quiere que sea, dijo con una sonrisa. ¿Quieres empezar el tuyo? Fue entonces cuando recordé el joyero de nogal. El mismo que le había hecho a Clara para celebrar su ascenso. El mismo que tenía en mis manos cuando descubrí su traición. El que llevaba como amuleto para mi propia ingenuidad. En realidad, dije, creo que sé exactamente lo que necesito. Subí las escaleras y saqué el joyero, ese símbolo del amor fallido y la confianza rota. Pero al sostenerlo, me di cuenta de que ya no simbolizaba mi fracaso. Era un reflejo de mi capacidad para crear algo hermoso, de invertir tiempo y esfuerzo en algo significativo para alguien a quien amaba. El hecho de que Clara no se mereciera nada de eso no invalidaba el valor de lo que había hecho. ¿Lo hiciste tú?, preguntó René, pasando los dedos por el suave acabado de nogal. Es muy bonito, Tom. Abrí la caja y puse la foto de Clara dentro. Me recordó cómo las mentiras pueden esconderse tras una sonrisa. Luego añadí el contrato de arrendamiento de mi loft, que representa mi independencia.
Una foto que Miles nos tomó en un partido de los Cavs el mes pasado, que simboliza la verdadera amistad. La tarjeta de visita que Harper me dio después de finalizar el divorcio, que representa mi camino de autodefensa. Y, por último, saqué mi teléfono y le tomé una foto a Arena sosteniendo la caja. Ella sonrió, y esa sonrisa genuina, que se había convertido en la parte más verdadera de mis días, me conmovió profundamente. ¿Para qué es esto?, preguntó con curiosidad. Es la primera cosa real que me pasa en años, dije y puse su foto en la caja. René miró la foto y luego me miró a mí. Su sonrisa se profundizó, algo que me llenó el pecho de una calidez que casi había olvidado que era posible. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó en voz baja. Ahora, dije, cerrando la caja con cuidado, me quedo solo con lo auténtico. Y por primera vez desde que entré en la oficina de Víctor y vi a mi esposa en brazos de otro hombre, sentí que mi futuro tenía algo valioso que construir. Esta vez, lo construiría con alguien que supiera discernir la verdad de la mentira, el amor de la estrategia, la pareja del objetivo. Esta vez, me quedaría solo con lo verdaderamente auténtico. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos luego.